Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Hugo Rodríguez y voy a ser la persona que los guiará en su curso de Bioquímica 101. Soy ingeniero químico con énfasis precisamente en esta bella área del saber, la bioquímica. Bien, para esta clase vamos a ver quizá uno de los temas más fundamentales y más importantes al momento de comenzar a estudiar esta rama de conocimiento como lo son los aminoácidos. Siempre he defendido que las clases o la enseñanza no solamente los tutores hacia los estudiantes, sino que yo también aprendo de ustedes. Con ello en mente, vamos a ver unas preguntas orientadoras que es el énfasis o el objetivo que queremos ver con esta videotutoría. En primer lugar, ¿cuál es el concepto de aminoácido y su importancia como constituyente de las proteínas? Segundo, si comprendemos las diferentes clases de aminoácidos y las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Finalmente, si comprendemos el concepto o la forma en la que se dan los enlaces péptidos y la manera en la que estos aportan al crecimiento de las proteínas. Bien, para entrar en materia, las proteínas son muy seguramente la unidad básica, funcional y más abundante en todos los organismos vivos. Esto debido a que gracias a ellas se dan los diferentes procesos biológicos a los que estamos acostumbrados. Estas proteínas a su vez están formadas por pequeñas unidades estructurales llamadas aminoácidos, que son aquellos puntitos de colores que vemos en la imagen mostrada en esta parte del video. Bien, sin embargo, antes de entrar en materia como tal, a ver los aminoácidos mucho más a profundidad, vale la pena recordar ciertos conceptos que debimos haber visto en materias anteriores. Vamos a hacer un rápido repaso aquí en esta clase con la finalidad de hacer mucho más ameno el proceso de aprendizaje. El primer concepto que vale la pena ver son los tipos de enlaces. Recordemos que hay dos tipos de enlace. Está en los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. ¿Esto de qué va a depender? Depende netamente de la electronegatividad. La electronegatividad es esa fuerza o esa capacidad que tiene cierto elemento para robar o compartir electrones con el otro elemento con el cual quiera hacer vínculo. Volviendo ya netamente al tema de los enlaces, tenemos que si la diferencia de electronegatividades es mayor a 2, estamos hablando de un enlace iónico, un enlace que es muy fuerte y muy estable. Por otro lado, si la diferencia de electronegatividades es menor a 1.7, ya podemos tener dos tipos de enlaces covalentes. Los enlaces covalentes no polares son aquellos en los que la diferencia de electronegatividad es menor a 1.5. Mientras que si la diferencia de electronegatividad está entre 0.5 y 1.7, estamos hablando de un enlace covalente polar. Bueno, pero ustedes se preguntarán qué pasa si la diferencia de electronegatividad es 1.8. Hasta ahora no se ha presentado ningún caso en que la diferencia de electronegatividad es de valores entre 1.7 y 2. Bien, el siguiente concepto que creo que vale la pena recordar un poco es la diferencia entre una amina y una amida. Si bien son palabras que pueden llegar a ser muy parecidas, la composición de las moléculas tiende a variar un poco. Una amina con N es una molécula de nitrógeno que está unida a un grupo carboxilo, mientras que una amida con D es una molécula de nitrógeno que está unida a un grupo carbonilo. Tal y como lo podemos ver aquí en la imagen, estamos viendo que la pequeña diferencia que hay, sin embargo, esto puede llegar a ser muy significativo a nivel químico. Bien, por otro lado, vale la pena recordar la diferencia entre los diferentes grupos de aminas. Tenemos que hay tres tipos de aminas: la amina primaria, secundaria y terciaria. La amina primaria es esa molécula que va a estar unida solamente a un átomo de carbón. La amina secundaria va a estar unida a 2 y por último, y siguiendo una lógica permanente, la amina terciaria es aquella que va a estar unida a 3 grupos de carbón. Recordemos, sin embargo, que estos grupos de carbón, al ser una amina, necesariamente van a ir acompañados de su respectiva molécula de hidrógeno. Finalmente, el concepto que también vale la pena recordar es el efecto buffer. El efecto buffer o efecto amortiguador es esa capacidad que tienen ciertas moléculas que, al agregárseles un ácido o una base,
soportan esos cambios en el pH y tienden a mantener sus propiedades. Bien, ya entrando en el tema propiamente de lo que nos importa en el día de hoy, que son los aminoácidos. Si bien se han descrito alrededor de 300 aminoácidos, solamente 20 pueden ser sintetizados o creados por el organismo de los mamíferos. Estos aminoácidos se conocen con el nombre de aminoácidos estándar y son codificados a través del ADN, que es el material genético que está presente en la célula. Los otros aminoácidos, los 280 restantes, son modificaciones químicas o en algunos casos físicas de los aminoácidos estándar. Estos otros aminoácidos, los que son modificados, se conocen como aminoácidos no estándar. Todos los aminoácidos, a pesar que pueden llegar a tener diferencias en sus propiedades, en la forma en la que reaccionan, cuentan con una estructura básica. Esta está compuesta en primer lugar por un grupo nitrógeno unido con dos átomos de hidrógeno. Por consiguiente va a seguir un átomo de carbono en configuración alfa unido a un átomo de hidrógeno, y por último otro átomo de carbono unido, un doble enlace con oxígeno y con un grupo OH. Finalmente vamos a tener lo que es seguramente el grupo más importante de los aminoácidos, y es realmente lo que los va a diferenciar unos de otros, que es el grupo R. Ese grupo R corresponde a una cadena lateral, que es la que va a determinar las propiedades y las funciones de cada aminoácido. Si bien hay bastantes formas de clasificar los aminoácidos, es bastante útil clasificarlos de acuerdo a su grupo R o su cadena lateral, ya que nos van a dividir estas importantes moléculas de acuerdo a sus propiedades y funciones. Con ello en mente, es posible dividir a los aminoácidos en 4 grandes grupos: aminoácidos con cadena lateral no polares, aminoácidos con cadena lateral sin carga, aminoácidos con cadena lateral ácida y aminoácidos con cadena lateral básica. En primer lugar, tenemos los aminoácidos con cadena lateral no polar. Estos aminoácidos ni pierden ni ganan protones. Sin embargo, su uso promueve reacciones hidrófobas. Cuando esos aminoácidos están localizados en medios acuosos, es decir, en medios polares, estos tienden a estar en el interior de la proteína y hacen que ésta tenga un efecto en una forma tridimensional. Esto es conocido como el efecto hidrófobo. Por otro lado, cuando se encuentran en ambientes no polares, esos aminoácidos tienden a estar en la superficie de la proteína e interactuando con el medio que es amigable para ellos. Son 9 los aminoácidos en los que se encuentran en este grupo. De acuerdo a su orden de importancia o el tamaño de sus cadenas laterales, podemos empezar con la glicina, analina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina y prolina. Un caso aparte merece la prolina, ya que en este aminoácido, tal y como podemos observar, su cadena lateral vuelve y se conecta con la parte central del aminoácido, esto haciendo que el grupo amino que está en el aminoácido pase a ser primario, es decir, que está simplemente conectado con un carbono, a ser un grupo secundario, ya que está conectado con dos. Bien, proseguimos con los aminoácidos con cadena lateral sin carga. En pH fisiológico, un valor aproximadamente de 7.4, ellos hacen honor a su nombre y sus cadenas laterales no poseen carga. Sin embargo, aminoácidos como la cisteína y la tirosina en pHs alcalinos, es decir, un rango entre los 8 y 14 aproximadamente, tienden a perder un protón. Por otro lado, aminoácidos como la serina, treonina y tirosina contienen grupos hidroxilos que promueven precisamente la formación de enlaces de hidrógeno, que los vamos a ver en clases un poco más adelante. Son 6 los aminoácidos que componen a este grupo de moléculas. En primer lugar tenemos la cisteína, que es seguramente uno de los más importantes para muchas enzimas debido a la presencia de grupo sulfato en su cadena lateral. Cuando dos cisteínas se pueden unir mediante grupo sulfato, estos se oxidan y forman enlaces covalentes. Cuando dos de estas moléculas se unen mediante este tipo de enlaces, se conoce como cistina. Bien, por otro lado tenemos serina y treonina, cuya presencia de grupos hidroxilo, es decir, los OH que vemos en la parte inferior,
sirven como sitio para la adición de nuevas moléculas como lo son cadenas oligosacáridas o grupos fosfato. Por último, tenemos a la tirosina, aspargina y glutamina, que también hacen parte de este grupo de aminoácidos. Continuamos con los aminoácidos de cadena lateral ácida. Son dos: ácido aspartico y ácido glutámico. Estos actúan como donantes de protones. ¿Qué nos dice esto? Que al pH fisiológico 7.4, como les comentaba hace algunos momentos, sus cadenas laterales tienden a perder un protón, por lo cual quedan cargadas de manera negativa. Al ocurrir esta reacción, que se conoce como ionización, los aminoácidos pasan a llamarse aspargato y glutamato. Finalmente, vamos con el último grupo de los aminoácidos, que corresponde a los aminoácidos con cadena lateral básica. Este tipo de aminoácidos actúan como aceptadores de protones. En pH fisiológico, arginina y lisina poseen una carga positiva cuando ya ha habido una reacción completa de ionización. Por otro lado, histidina no tiene carga. Sin embargo, cuando este último aminoácido, la histidina, es incorporado a una proteína, su cadena lateral puede llegar a tener carga positiva o neutral dependiendo del ambiente en el que se encuentre. Vale la pena mencionar a la histidina de manera especial, ya que gracias a su función o a su propiedad que la convierte en una molécula buffer, es bastante importante para proteínas como la hemoglobina. Asimismo, tal y como podemos observar, en la arginina y en la histidina encontramos ya grupos amidas. Bien, pasando ya a la unión de los aminoácidos, tengamos en cuenta que la principal función de los aminoácidos es unirse para formar proteínas. Esto se da mediante enlaces peptídicos que forman precisamente cadenas de aminoácidos. Podemos afirmar que una cadena con más de 50 aminoácidos en diferentes combinaciones ya puede ser considerada como una cadena polipéptida o bien sea como una proteína. Los enlaces peptídicos son los enlaces que, valga la pena la redundancia, enlazan los aminoácidos. Este posee ciertas características como es de doble enlace parcial, es rígido y plano, con el objetivo de evitar la libre rotación entre los grupos carboxilo y amino. Asimismo, no posee carga, pero sí tiene polaridad. Ahí vemos un ejemplo de una cadena de aminoácidos y los pequeños círculos rojos que se van formando entre los aminoácidos son el lugar donde van a estar ubicados los enlaces peptídicos. Ahora vamos a ver cómo se forma un enlace peptídico. Para ello tenemos dos aminoácidos. Puede ser del grupo R cualquiera, pero eso simplemente se ha especificado y se sabe que ahí contiene una cadena lateral, pero realmente en este momento no es indiferente cuál sea. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el grupo OH ligado a uno de los carbones y un átomo de hidrógeno ligado a un grupo amino. Estos elementos van a por ahora salir y ahí es donde se va a ubicar nuestro enlace peptídico. Sin embargo, estos elementos, el OH y el hidrógeno, simplemente no pueden desaparecer. Estos se van a enlazar entre sí y en una reacción de condensación van a formar agua y esta va a ser liberada al medio en el que se esté dando la reacción. Bien, para el tema de evaluación de esta clase, lo tengo planeado que lo hagamos en dos partes. En primer lugar tenemos este link que vemos acá, que también se los voy a dejar en la descripción del video y nos va a llevar a EducaPlay. Aquí estamos, es un crucigrama que es de 8 palabras, donde estamos relacionando conceptos que vimos hoy en clase con algunos términos muy en específico. Recuerden que al ser un crucigrama estamos buscando palabras exactas, por lo que si no tienen claro un concepto, muy seguramente no pueden integrar el resto de las palabras. Por otro lado, y como segunda actividad, al principio de esta clase les mencionaba que hay distintas formas de clasificar los aminoácidos. Sin embargo, les dije que es bastante útil hacerlo de acuerdo a su grupo R, ya que los tendremos divididos a los aminoácidos con base en sus propiedades y funciones. Sin embargo, quiero que investiguen y comparen con sus compañeros qué otras formas podemos encontrar de dividir los aminoácidos. Se van a dar cuenta que hay algunas varias.
lo van a sintetizar, van a discutir con sus compañeros y van a comenzar a construir conocimiento entre ustedes. Bien, para concluir, los aminoácidos son cadenas orgánicas compuestas por un grupo carboxilo central, un grupo amino, otro grupo carboxilo, pero está ligado a un doble enlace con un oxígeno y a un grupo H, y finalmente un grupo R. Este grupo R es el más importante, ya que este puede variar en función de las propiedades que posee el aminoácido. La importancia de estas moléculas radica en que son los principales componentes de las proteínas, las cuales son fundamentales para todos los procesos biológicos de los seres vivos. La unión de estos aminoácidos para la formación de proteínas se da mediante enlaces peptídicos. En este proceso se toma un grupo OH de un aminoácido, un átomo de hidrógeno ligado a un grupo amino del otro aminoácido para formar dicho enlace, en el que se libera agua en una reacción de condensación. Finalmente, para aquellos que quieran saber más acerca de este maravilloso tema, les recomiendo que consulten estos libros a continuación: La bioquímica de Ferrier, Harper, Bioquímica Ilustrada de Rodwell y Principios de Bioquímica de Leininger. Estos libros los consiguen fácilmente en PDF por internet y les pueden seguir de gran ayuda si su objetivo es seguir investigando. Eso fue todo para la clase de hoy, señores. Espero que realmente hayan aprendido mucho, que se comiencen a enamorar de ese tema tal y como lo estoy yo. Y hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes.